Hoy vamos a hablar de las condiciones que se le requieren para tener un cultivo de cacao que nos produzca frutos durante todo el año. Primero que todo, lo que debemos hacer es escoger un muy buen terreno donde lo vamos a ubicar. Y cuando hablo de terreno no me refiero al paraje o al relieve, sino que me refiero a que la tierra sea adecuada y a que la altitud sobre el nivel del mar, digámoslo así, sea el adecuado. Sabemos que por encima de 1200 metros ya se hace más dificultoso. No significa que no se pueda dar, pero se hace más dificultoso el tema del cultivo porque pues va a ser mucho más propenso a los ataques de enfermedades fungosas, diferentes tipos de hongos que los atacan, y pues digamos que también por el clima él va a ser dado a generar mucho follaje y pues en cierto modo se va a olvidar de generar frutos. Entonces, importante el tema del clima, la altitud sobre el nivel del mar, saber escoger muy buena tierra. Ya les he dicho antes en otros videos que la tierra no sea una tierra que se encharque, que tenga buen drenaje, que tenga muy buena capa vegetal, que sea un suelo ojalá franco arenoso, no franco arcilloso, sino franco arenoso. Luego de que tengamos el terreno, lo hayamos ubicado, debemos hacer un muy buen trazo, siempre teniendo en cuenta la ubicación de la salida del sol, de dónde sale y de dónde se oculta, el direccionamiento de la velocidad del viento, hacia dónde corre generalmente, aunque hay terrenos pues donde no nos da para hacer ese tipo de, digamos que basarnos en ese tipo de condiciones para establecer un cultivo. Pero luego de que tengamos el determinado para establecer el cultivo, lo que debemos hacer es escoger unos muy buenos clones, escoger muy buen material para hacer la propagación. Entonces, en mi caso, en lo personal, yo prefiero hacer siembra inicialmente por patronaje en el sitio y luego hacer la injertación en campo. Les voy a explicar por qué. Resulta que en un vivero, cuando se hace la injertación, por lo general la altura a la que se va a sembrar al ras de la bolsa donde se ha sembrado es de aproximadamente 20 centímetros. Por lo general se utiliza injerto por yema terminal o por púa y más o menos vendría siendo a esta altura. Miren la distancia que hay del suelo a esta altura. Entonces él empezaría a generar brotes aquí, generaría frutos hacia el suelo. Cuando esto está descubierto, que el cultivo está en etapa de desarrollo, eso puede generar un salpique desde el suelo y nos puede propiciar enfermedades fungosas. Esto es dado, miren, estas pérdidas de frutos, de este tipo de frutos en formación, se da por diferentes factores. Eso lo hablaremos en otro video. Entonces se establece el patrón, por ejemplo, como es el caso de este, que se puso un patrón aquí, luego se injertó. Aquí se ve claramente donde se le hizo el injerto. A partir de aquí es el clon, a partir de acá hacia abajo es el patrón. Cuando se va a injertar, más o menos se toma lo que es la altura de la rodilla, aproximadamente, miren, a esta altura de la rodilla aproximadamente empieza a generarse lo que es la copa del patrón. Eso nos va a dar también la posibilidad de que a largo plazo, si nosotros queremos reemplazar esta copa, pues vamos a poder fijar aquí un nuevo clon, otro material, sin ningún inconveniente, porque tenemos muy buen tallo para poner un nuevo clon si fuese el caso. Ahora, luego de que hayamos establecido el patronaje, vamos a esperar y le vamos a dar un muy buen manejo durante unos 4 o 5 meses aproximadamente, y ahí ya el patrón nos va a dar el grosor suficiente para ponerle un injerto, bien sea por aproximación o si lo dejamos un poco más le podemos hacer inclusive un injerto lateral en leño grueso. Ya después de que hayamos hecho eso, pues vamos a darle manejo a los clones y vamos a establecer nuestra labranza o nuestro cultivo de cacao. Importante tener en cuenta que en la etapa de levante pues vamos a tener que establecer unos sombríos, bien sea transitorios o permanentes, para poder levantar el cultivo. Sí es importante establecer cultivos transitorios para que nos ayuden a proteger el cultivo. Luego que ya se haya establecido como tal el cultivo en su etapa de producción, pues vamos a poder eliminar ese sombrío transitorio y vamos a poder dejar el sombrío permanente si lo hemos establecido. La ventaja del cacao al establecer un cultivo muy bien establecido es que va a ser un cultivo que nos va a dar frutos durante todo el año. Si bien él tiene 2 picos marcados, que es aproximadamente al finalizar el primer semestre y el segundo es a finalizar el segundo semestre, pues tenemos que este cultivo se presta para dar una cantidad mínima de frutos durante todo el resto del año. Digamos que son más o menos unas 3 o 4 cogidas muy marcadas con muy buena cantidad, y luego en adelante van a ser cogidas periódicas, pero digamos que no va a dejar de haber. Estamos haciendo este video finalizando enero del 2025 y miren la cantidad de frutos que tiene este árbol. Tenemos otros que pues ya definitivamente no tienen nada, como es el caso de este, que apenas está empezando a florecer nuevamente y está formando nuevos frutos,
pero tenemos árboles que tienen muy buen cargue todavía, como es ese de allá. Entonces esa es una de las ventajas principales del cultivo del cacao, luego que lo hayamos establecido muy bien, le demos un muy buen manejo, tengamos muy buena fertilización, muy buenos riegos y obviamente unas podas adecuadas y a tiempo. De esta manera vamos a poder tener un cultivo que nos va a durar muchos años, décadas produciendo, y nos va a generar unos muy buenos ingresos para el hogar.